un poco la presentación que hacía Viviana recién del tema de procesos creativos o creatividad en general. Y antes de proseguir, ya que son 7 que andan por ahí, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿quién es creativo de ustedes o quién es más creativo? Bueno, que todos somos creativos en cierto punto, o sea, todos estamos estudiando arte y dentro de nuestras profesiones también que realizamos, pues tenemos que utilizar la creatividad, la imaginación. Ujú. Y si yo te digo que eh, la persona más creativa de todas las que conozco es un abogado. Yo pienso que sí, porque en todas las profesiones uno tiene que tener la creatividad, la imaginación, no es simplemente, por lo menos, o sea, para mí no es simplemente que la creatividad es algo que hagamos como una manualidad, sino es algo más de pensar. Más de pensar. Bien, bien. Me parece muy bien lo que está diciendo aquí la compañera, ¿no? En eso de pensar, de proceso de pensamiento. Estamos hablando de... ¿qué implica para ti un proceso? ¿Qué te lleva a pensar en ese proceso que me estás diciendo? En ese proceso creativo. Bueno, mi proceso creativo yo pienso que a mí me ayuda mucho despejar la mente de otras situaciones, escuchar música, eh, incluso lo que son los mapas de ideas, poner una idea que tenga y seguir ramificándola. Me gusta mucho la respuesta que me has dado, sobre todo porque, bueno, si bien no es específicamente como quizá ese proceso en el cual yo estaba pensando, pero sí estás hablando de cortar con lo que estabas haciendo y hacer otra cosa, ¿no? Quizá por ese lado pueda llegar a venir un poco ese momento creativo. Puede ser. Em, ¿Qué es la creatividad? Me preguntaba yo hace un tiempo atrás. Y una definición muy básica para mí, que se las dejé aquí por escrito, después igualmente Viviana tiene ya este material. Eh, Hablamos de que es una capacidad, ¿sí? La capacidad esta de generar nuevas ideas o conceptos pensando en esa asociación, o sea, a partir de elementos o conceptos ya conocidos en donde nosotros los podemos asociar. Y de esas nuevas asociaciones es que empiezan a aparecer esas soluciones originales. Estoy hablando de soluciones también. O sea, no, en estos momentos no estoy hablando de nada artístico, o capaz que sí. Si hablo de soluciones es porque en realidad hay algún problema, ¿no? Entonces van como surgiendo como esas pautas, ¿no? Por un lado un proceso, estamos hablando de creatividad y proceso, estamos hablando de creatividad cuando cortamos determinado momento y nos ponemos a hacer otras cosas, empezamos a escuchar música, por ahí decía la compañera, que por ahí puede ser, sí, un facilitador de esa creatividad. Asociar diferentes ideas que no tengan nada que ver, eso es una herramienta muy válida y que, por ejemplo, recuerdo que esa misma herramienta la utilizaron para crear el Circo du Soleil, ¿no? En donde, bueno, querían generar un nuevo circo, pero no el circo clásico, entonces, bueno, jugaron un poco con esa herramienta que, no recuerdo mucho si ya la vieron o la van a estar viendo en el curso con Viviana. Otra definición que me gustaría alcanzarles o leerles es de Gerard Puccio, que dice que se trata de forzar el cerebro a abandonar esos antiguos o esos viejos patrones y buscar otros nuevos, ¿sí? Por ahí, bueno, dice sí que eso ocurre cuando aparecen grandes inventos. Ocurren también cuando, por ejemplo, en estos momentos de crisis, se generan estos puntos de inflexión en donde necesariamente tenemos que empezar a pensar en nuevos recursos, en nuevas formas de, por ejemplo, esto, que si en realidad era un recurso de la modalidad online que la teníamos y que la utilizamos en otras situaciones, nunca se usaron tanto como en estos momentos. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza niños de escuela estudiando en sus computadores y no jugando videojuegos, ¿sí? O
en la secundaria, más en modalidad universitaria, en realidad sí, porque estamos todos trabajando o en maestrías, ya se utiliza bastante desde hace unos cuantos años. Pero más pequeños era como un poco más difícil, ¿sí? Es un personaje que después lo pueden googlear, ¿sí? Se llama Ken Robinson. Sobre todo son muy, muy jugosas sus charlas TED, son muy, muy dinámicas. Eh, y ha estudiado mucho el tema de la creatividad, sobre todo el proceso creativo, cómo se va desarrollando desde el niño hasta los mayores estudios, ¿sí? Él dice, tiene esta frase muy cortita, que dice que el creativo no nace, se hace, haciendo alusión a la creatividad como innata en el ser humano, ¿sí? Todos nacemos creativos desde bebés, todo lo que hacemos es ensayo y error, experimentar, se nos ocurren muchas cosas. Yo recuerdo cuando era pequeña que me inventaba con pequeñas maderitas que las dibujaba y me empezaba a construir, no sé, instrumentos y qué sé yo. Hoy por hoy hay muchísimos juegos y juguetes de distinto tipo, capaz que por ahí queda un poco olvidado esto, pero siempre el niño está creando, inventando, inventándose, inventando historias, inventándose esos amigos invisibles de los que 2x3 habla, hablando un poco de estas nuevas formas de trabajo también, ¿no? Desde el punto de vista creativo, pero también focalizándonos en la persona, en las necesidades del otro, y desplazando quizá un poco de ese eje, de ese centro, a lo que es el producto y pensándolo desde la persona o con la persona. No solamente hablando de estas tecnologías o las disciplinas más del lado científico, sino también las artísticas, ¿no? Hacia dónde van, para quiénes son, no son solamente para nosotros, como pensaba antes el artista, que hacía mucha cosa y por ahí nunca la mostraba, sino que realmente es para compartirla con el otro, para hacerle sentir a esa otra persona, ¿no? No, un poco lo que dice Ken Robinson es esto de que la creatividad significa poner la imaginación a trabajar, ¿sí? Entender a esa creatividad como la imaginación aplicada para tener un proceso para tener ideas valiosas. No, este es un pequeño ejercicio que si bien algunos lo pueden llegar a conocer, me pareció extraño algo. Cuando hago este ejercicio, por lo general me empiezan a hacer muchas preguntas. ¿Qué de qué color? ¿Qué de qué tamaño? ¿Qué de qué? En realidad vieron que solamente era ponerse a imaginar, ¿qué dice por ahí? Hacer nuevos personajes de My Little Pony. En realidad siempre consultan y empiezan a preguntar, ¿no? Es más complicado, creo yo, cuando somos grandes, cuando nos dejan la libertad de acción total, ¿no? Poder nosotros imaginarnos e ir más allá, ¿sí? Empezamos como a autocoartar nuestra creación, nuestra creatividad, nuestra imaginación, y nunca les dije tamaño, ¿no? O sea que perfectamente puede ser un columpio, o armar un columpio, o una escalera, o una rampa, o infinidad de cosas, y pensamos que ese pequeño clip, y que lo pensamos solo de ese tamaño, puede empezar a tener el tamaño que querramos, ser del material que querramos, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es que nosotros ya empezamos como a, bueno, nos dijeron un clip, no puede ser más que este clip que conocemos siempre para apretar el papel, ¿sí? Eso es lo que no le sucede al niño. Todavía no tiene esa realidad que en cierto momento nosotros sí la necesitamos o necesitamos determinados límites o acotamientos. El niño no tiene límites y nosotros cuando empezamos con una idea creativa en ese proceso creativo, la primera instancia es no tener límites, no coartar nuestra imaginación, nuestra creatividad, sino realmente dejarla volar. ¿Por qué el ejercicio con el clip? Porque en realidad Ken Robinson justamente y un grupo de estudiosos en lo que ver con la creatividad, la educación, etcétera, estuvieron haciendo justamente esta prueba, este examen, con niños desde el preescolar a menos de 5 años, fueron continuando al mismo grupo a lo largo de la vida,
y fueron viendo qué devoluciones hacían esos niños, y esos ya adolescentes o ya jóvenes. Cambiar el paradigma. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. El pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad, pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión, montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión. Pensar lateralmente, como lo llamó Edward de Bono. No pensar solamente de manera lineal o convergente. Soy capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien, se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan, ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros? ¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1.500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura, y en el protocolo del test, si superabas una puntuación determinada, se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio en pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? 98%. Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal. Así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después, en edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez, 5 años más tarde, cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Y se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante, porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad. Y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran. Es simplemente porque sucede así. Es porque se halla presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, lo abstracto, lo teórico, lo vocacional, y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan. Bueno, este video lo que quería era, bueno, ejemplifica un poco el tema de cómo vamos en la medida y que vamos pasando por las diferentes instituciones, vamos abandonando esto que traemos innato, ¿sí? Esta creatividad, este volar, este no tener. Pasamos bueno, ¿qué le va pasando a estos niños? Un poco lo que nos pasa a todos, en la medida que nos empiezan a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, tenemos que hacer esto, por este camino, solamente por ahí. Empezamos como a abandonar toda esa experimentación que traemos desde el inicio, ¿sí? Cuando somos niños, que vamos aprendiendo en la medida que vamos experimentando, ¿sí? Coartamos, en realidad, nuestro pensamiento o nuestra creatividad y pasamos directamente a qué cosas son reales y qué cosas sí podemos hacer, ¿sí? Entonces estamos dejando de lado todo lo que se llama el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, ¿sí? Esa primera etapa tan necesaria en donde empezamos a pensar muchas ideas, ¿sí? En ese momento, en el momento de la divergencia o de esa etapa inicial, en donde vamos a empezar con este proceso creativo,
no importa la calidad de esas ideas, no importa qué tan reales puedan ser o locas, ¿sí? No permitan que nadie lo juzgue en ese momento, ni juzguen a otros compañeros cuando están intercambiando ideas, ¿sí? Porque aquí lo único que nos interesa es la cantidad de ideas que se nos puedan ocurrir, ¿sí? Ese es el momento de explosión, ese es el momento en el que estamos como este recurso muy utilizado, la tormenta de ideas, ¿sí? En donde, no importa, anotamos. Hay una herramienta que me gusta mucho que se llama, capaz que la conocen con otro nombre, pero se llama saturar y agrupar, en donde trabajo muchísimo con estas libretitas de colores, con los post-it, y sepan que realmente las utilizo y empapelo todas las paredes, ventanas de mi casa o en donde Yo hago lo esté. mismo también. Y es que así, en realidad, uno empieza a asociarlo también a algo visual, ¿sí? Empieza a jugar con el tema de una sola hojita de estas, ¿sí? Por idea, una sola, ¿sí? No es para empezar a hacer una redacción en cada una palabra, un concepto, una idea, ¿sí? Una vez que tenemos esa cantidad impresionante de, como le decía recién con el clip, más de 200 ideas con ese clip, ¿sí? Que no importa el material, que no importa el tamaño, que no importa en realidad siquiera para qué va a servir en su momento, ¿sí? Nunca sabemos en esas asociaciones posteriores que vamos a hacer a partir de esas limitaciones que nos van a poner o nos vamos a autoponer en una segunda etapa, qué puede resultar, ¿sí? Entonces, juguemos a todo lo que nos aparezca. ¿Qué hacemos después con toda esa cantidad de ideas? ¿Sí? Porque suele ocurrir que se trabaja en equipos colaborativos, en donde empezamos con esa tormenta de ideas, todos empiezan a tirar cosas, y llega un punto que no sabemos más qué hacer con eso, ¿sí? Y por ahí quedan sin saber a dónde van. Lo que hacemos es justamente, después de esa saturación de ideas, agruparlas. En ese momento, ¿nosotros qué hacemos? Pasamos raya. ¿Cómo pasamos raya? Bueno, empecemos a juntar todos los que tienen que ver con determinadas ideas, por ejemplo, locaciones, lugares, ¿sí? Todo lo que tenga que ver al respecto lo juntamos y generamos una categoría. Esa categoría tendrá el nombre que nosotros querramos. El que inventemos no necesariamente tiene por qué ser una categoría real. Bueno, y así mismo vamos haciendo con el resto de todas esas ideas y todos esos post-it o papelitos adhesivos que tenemos por ahí, ¿sí? Categorizamos. Es la manera en que nos tenemos de ordenar nuestras ideas. De alguna forma, empezar a ver y a reducir, ¿sí? Por eso es el formato que yo les muestro en pantalla, esa especie como de embudo, ¿sí? Y no necesariamente lo vamos a estar usando o trabajando de esa manera una sola vez o dos veces, sino la cantidad de veces que querramos y en las diferentes etapas de ese proceso creativo. No solamente al principio o cuando estamos en la etapa de idear, ¿sí? Todas esas líneas donde partimos desde ese problema, ¿sí? Problema le estoy llamando, que puede ser una solicitud, que puede ser una fotografía, que puede ser una obra de arte, etc. No importa el qué, ¿sí? Sino que, bueno, partimos de determinada tema dado. Por ahí, no sé, Viviana, qué tema pueden estar trabajando los chicos en fotografía. O cada Bueno, hay uno. algunos, cada uno tiene su tema particular. Tenemos, alguien está trabajando los pecados capitales, están trabajando animales maltratados, la mirada de los animales y su efecto en los dueños, tenemos la mujer a través de las barajas del tarot, tenemos bastante variedad de temas y todavía están encontrando, ¿verdad? Están creciendo esos temas de acuerdo a cada uno de los ejercicios que van haciendo. Sí. Ok, entonces este es el punto de partida de cada uno de ustedes, ese tema que están proponiendo, en donde, como esas líneas, ¿no? Van a empezar o están como ampliando todo, absolutamente todo lo que puedan. ¿Cuál es esa etapa en la que estamos transitando en ese inicio? Es propiamente la investigación, ¿no? Cuanto uno más investigue, más conozca del tema, más empatice con ese tema, ¿sí? Más conozca al otro, ¿sí? Si se trata de personas, actividades de personas,
más líneas de trabajo vamos a tener nosotros para después sí pasar raya y decir, bueno, en realidad de todo esto lo que me resulta más interesante es puntualmente esto o esto, porque tampoco vamos a poder seguir con todo para adelante. Ahí sí, ese embudo nuestro va a empezar a achicarse, a converger en ese producto final o esa idea final, la cual vamos a seguir trabajando posteriormente, ¿sí? Por debajo donde dice divergencia y convergencia, van a ver que están asociadas como algunas palabras que son en realidad como esas diferentes etapas por las que vamos pasando a lo largo de ese proceso creativo. La ideación, el análisis, la cantidad, que es lo importante en el momento o en el pensamiento divergente. Cantidad. Empapelan sus dormitorios, sus escritorios, todo lo que quieran, con todo lo que se les ocurra de esos temas que están trabajando, con todo lo que han descubierto de esos temas que están trabajando o que quieren llevar a su proyecto por ese camino, ¿sí? Una vez que empiezan a tener una cantidad enorme, ahí sí vamos a empezar a categorizar, a agrupar toda esa información, ¿sí? Y vamos a ver puntualmente con qué de todo ello nos interesa seguir trabajando. En el campo del diseño, en realidad, lo que empezamos ahí a hacer es, bueno, como el diseño trabaja según las necesidades de la persona, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, frente a esas necesidades que descubrimos, bueno, a través de nuestra área vamos a tratar de dar solución. No vamos a crear la bomba atómica, ni vamos a resolverle la vida a la persona, pero sí puntualmente vamos a definir, pasamos raya y definimos qué cosas vamos a dar solución desde nuestro expertise o desde nuestra área, ¿sí? En el caso del proyecto que mencionaba hoy cuando hacía la presentación Viviana, Museos Vivos, en realidad surgió un proyecto en el cual me pedían para un importante museo de acá de Uruguay diseñar todo el sistema de señalética de ese museo. Era eso simplemente. Cuando a través del proceso de diseño, o lo que más adelante ahora, justamente en cuando uno se pone a profundizar y empieza a trabajar de manera ordenada, ¿sí? O sea, siempre está como ese pensamiento de la creatividad, del dejarse ir, de que, bueno, en algún momento de todo esto va a surgir algo sumamente creativo, no más alejado de la realidad, ¿sí? En donde puede ser que en algún caso nos sirva profesional, digamos, que no es lo que, con lo que más vamos a poder trabajar. Siempre vamos a tener solicitudes, pedidos con tiempos determinados. Entonces, ahí sí que tenemos que ordenarnos y tener una metodología de trabajo. Eso es fundamental para la creatividad hoy día, tener una metodología de trabajo, ¿sí? Con la que ustedes se sientan más cómodos, pero siempre tener esas etapas que podamos avanzar, tener esos instrumentos, esos recursos en donde no nos asuste estar frente a la hoja en blanco, ¿sí? Esto era un poco lo que les mencionaba hoy con respecto a, bueno, esta modalidad online, ¿no? Tenemos un problema, no podemos movernos de nuestras casas. Pues bien, no lo tomemos, no nos encerremos en ese quejo, esa queja de hoy qué horrible lo que estamos viviendo, sino, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con esto que nos está pasando? ¿Sí? Transformar entonces ese problema en oportunidad, ¿sí? Ya la frase sumamente conocida de piensa fuera de la caja, piensa diferente, etc. Más allá de lo conocido y ya trillado que resultan esas frases, nunca más tan bien aplicado como hoy en día, lo que estamos viviendo o atravesando, ¿sí? Y a esto quería también llegar un poco con el tema de la creatividad como concepto en evolución. Hoy por hoy pensamos que la creatividad, bueno, se necesita una metodología de trabajo, se necesita tal y tal cosa, ¿no? No siempre fue así. En cada época de la historia, la creatividad fue interpretada de diferente manera, ¿sí? ¿Pasamos a lo siguiente? Esto es un simple y sintético esquema, ¿no? En la antigua Grecia, por ejemplo, el poeta decía que su inspiración, esa creatividad, le venía de las musas, ¿sí?
que su estado era siempre un estado de delirio, de pasión, de locura, ¿sí? No había una reflexión o un pensamiento lógico detrás, sino que era ese estado mental, que también era para unos pocos, no eran todos, y que se entendía el arte como esa imitación de la naturaleza, ¿sí? Ahí estaba la creatividad de esos artistas en esa época. Si nos movemos un poquito, vamos a la época del Renacimiento, en donde se pensaba en el creatio, ¿no? La creación como el acto divino de crear a partir de la nada. Hoy estábamos viendo que en realidad pensábamos en conceptos ya conocidos y en esa asociación que se hacía, ¿sí? Pues vean que en la época del Renacimiento era totalmente lo contradictorio u opuesto a lo que pensamos hoy por hoy, ¿sí? En el romanticismo, que capaz que en realidad la gente se ha quedado como más enganchada o más en esa época, ¿sí? En donde el artista era sumamente intuitivo en esa creación, no tenía un proceso, sino que había algo que los iluminaba y de repente se les ocurría la maravillosa idea, que quizá en algún momento no les digo que no les ocurra. Capaz que yo estoy tomando un café súper tranquila, con buena música, o estoy en la ducha y se me ocurre la tal idea. Pero eso tampoco se relaciona mucho con el área del profesional, de esa obra o ese diseño que nos están solicitando en determinado momento y se nos tiene que ocurrir en ese momento. No importa que se me ocurra 3 años después, porque en ese momento ya fue. Hoy por hoy nosotros tenemos los tiempos muy acotados, ¿sí? Y esa es como la gran diferencia también que hay dentro de los profesionales hoy en día. Aquel que en realidad tiene una metodología ordenada de trabajo y aquel que en realidad espera que esa musa inspiradora de la época de la antigua Grecia lo inspire, o como el artista del romanticismo, en donde quedaba en su atelier abandonado, por ahí, ¿no?, delirando, haciendo millones de obras y que quizá nadie las llega a conocer, y que encima no podía ni siquiera vivir de ser artista por cómo manejaba todo ese no profesionalismo que había, digamos, en esa época, ¿sí? Piensen un poco también lo que les pasaba a los pintores en esa época, ¿no? ¿Cuántos de ellos eran los que realmente podían llegar a vivir de su arte? Hoy un artista puede vivir de su arte porque es un profesional y como tal hay que trabajarlo y hay que entrenarlo, ¿sí? Perdón si estoy matándole la cabeza a alguien que se cree que ser artista era solamente tirarse ahí, divagar. Pues no, estamos en otra época, los tiempos han cambiado mucho, ¿sí? Bueno, nada, el romanticismo y tanto como principios del siglo XX también se pensaba que ese genio, que ese talento era solamente para unos pocos, para esos locos, para esos que nacían con la estrellita, ¿sí? Principios del siglo XX, ¿qué sucede? Empieza a aparecer el psicoanálisis, que todo lo empieza a investigar desde otro lugar, desde la creatividad como un estado inconsciente, ¿sí? También opuesto a estos momentos. Ahora nosotros somos totalmente conscientes de nuestros procesos, ¿sí? O por lo menos deberíamos serlo. No en vano, hoy por hoy, no solamente ese producto final, ¿sí?, es el importante, sino también mostrar y que conozca el otro cómo llegamos a eso, ¿sí? El otro día conversando un poco del tema de los portfolios profesionales, de cómo mostrábamos nuestro trabajo, por lo general, sí, se muestra, no sé, lo único que tengo acá a mano es una obra de arte de mi sobrino de 5 años, ¿sí? Entonces, esto como obra, como tal, ¿sí? Puedo subir su foto, puedo mostrarlo en un montón de sitios, pero ¿cómo realmente hago que el otro también valore y después me busque? ¿Cómo hace la otra persona para conocerme un poco mejor y saber realmente si es lo que está buscando? Sea fotógrafo, sea diseñador, sea arquitecto. En realidad es súper importante en estos momentos mostrar nuestro proceso de trabajo, ¿sí? No solo cómo llegamos a esta fotografía, sino qué pasos dimos, por dónde estuvimos, cómo fuimos diseñando esa obra, esa fotografía en el caso de ustedes,
¿sí? En diseño todavía es como que mucho más importante todavía hacer énfasis en esto, porque como les decía, estamos dando respuesta a un problema, a una necesidad de la persona, ya sea desde el punto de vista ergonómico. Ahora justo no tengo acá a mano una taza que compré una vez. Me encantó la taza, ¿sí? Era como un cubo. ¿Vieron los cubos estos mágicos que se giran de todos colores? Ok. Bueno, era eso con una asa, una taza. El primer sorbo que voy a tomar de esa taza, hago así. Y claro, la taza no tenía el borde redondeado como lo tiene una vieja taza, ¿sí? Sino que era súper innovadora. Era cúbica. Este borde era recto. El de acá no es recta, es cúbica. No se amolda a esto cuadrado o lineal, ¿sí? Se amolda acá, a esta curva. Esa taza voy a tomar, ¿y qué me pasa? Imaginen que fuera a tomar por este lado, ¿no? Así. Me chorrié por los dos lados y me empapé. O sea, era bellísima la taza, me encantó, la compré porque me gustó, pero como diseño no era un objeto de diseño. No cumplía la necesidad de poder yo tomar un café. Bueno, continuando un poco con esta línea del tiempo, estábamos viendo entonces, principios del siglo XX, ese psicoanálisis que lo ve la creatividad como algo que existe en el inconsciente y que de ahí lo tenemos que sacar y quizás, no sé, qué habría que hacer para que encontrarlo ya dentro de nuestro cerebro y que en algún lado estuviera, ¿no? Seguimos pensando en ese momento de que estaba también la creatividad asociada solamente a unos pocos iluminados, y avanzamos una diapo más, y ustedes verán que esa línea continuará en la medida que la especie humana siga evolucionando, pero acá estamos hoy por hoy, ¿sí? En donde, como decía Ken Robinson, la creatividad se aprende, ¿sí? Todos somos creativos, todos tenemos esa creatividad como una capacidad innata del ser humano, ¿sí? En donde, imaginen que les dicen, bueno, mañana me voy a correr la maratón de Nueva York. Esos 42 kilómetros me los voy a ir a correr la semana que viene. ¿Es posible poder ir a correr una maratón de 42 kilómetros en una semana si nunca entrenamos en nuestra vida? Bueno, pues la creatividad es exactamente igual, ¿sí? Yo me acuerdo que tenía un compañero en la primera agencia de publicidad en el departamento de arte en el cual trabajé, en donde cuando entré a trabajar me dicen, uy, Osvaldo, este compañero con el que vas a trabajar, es súper creativo. No sabes, se le ocurre de todo enseguida. Claro, Osvaldo estaba todos los días de su vida, desde que se levantaba hasta que se acostaba, haciendo avisos publicitarios, armando una revista, o sea, estaba todo el día haciendo eso. Él en realidad, en su cabeza, ya sabía, ya tenía las fórmulas de qué cosa funcionaba con qué tipografía, qué tipo de letra iba con qué, cómo funcionaba con tal otra, cómo habría que poner esta fotografía, de qué tipo. Todo el día estaba haciendo eso. Otro compañero que tuve, un dibujante excelente, era muy buen dibujante. Desde los 5 años que él dibujaba en cada papelito que encontraba, ¿sí? Tomando un café en una servilleta. Siempre tenía una boli o algo, una pluma o lo que fuera a mano y estaba dibujando una y otra vez. ¿Ustedes quieren ser los más creativos de todos? ¿Quieren ser súper creativos? Pues bien, pongamos justamente a entrenar esa mente, esa cabeza, ¿sí? Y empecemos a través de diferentes dinámicas que hoy por hoy, por suerte, conocemos. Algunas ya las han visto con Viviana, la herramienta de asociación de ideas, mapas mentales, etc. Hay muchas herramientas como para poder romper, empezando por ese primer paso de investigar, ¿sí? Todo hay que investigarlo. Todo lo que podamos encontrar de información significan posibles líneas que van a llevarnos a determinadas ideas, ¿sí? Y después, como las asociemos también, van a producir nuevas ideas, ¿sí? No hay que preocuparse en un inicio
por qué tan creativo, qué tan bueno puede ser este trabajo. No, lo vamos a ir construyendo paso a paso, ¿sí? ¿Vamos una más? Bueno, un poco acá es la síntesis o ese paralelismo entre lo que se interpretaba antes como creatividad y lo que se interpreta hoy en día, ¿sí? Antes, o en la antigüedad, digamos, esa creatividad estaba pensada solamente para los artistas. Hoy por hoy sabemos, ¿no?, que un cirujano, cuando entra a una sala de operaciones, cada paciente que va a operar es diferente al anterior. Todos somos personas distintas, entonces ese cirujano, si bien conoce determinadas herramientas, siempre se le van a presentar casos diferentes. Un cirujano, un médico, un abogado, quien sea, siempre está trabajando con esa creatividad para poder resolver las situaciones que siempre van a ser diferentes. No podemos tener un recetario, ¿sí?, pero sí podemos tener herramientas o recursos para facilitar esa creatividad, para ordenarla y para poder avanzar y no desesperar en ese proceso creativo, ¿sí? Se trata de justamente eso, ¿no?, tener determinados recursos que nos van a ir ayudando y no específicamente determinados recursos en determinada etapa o fase del proyecto. Cada uno irá viendo cuál le sirve más, ¿sí? Y capaz que hasta modificaciones que uno le empieza a hacer para como adaptarlas a uno mismo, ¿verdad? ¿Avanzamos si quieres? Bien. Y esta frase también de Ken Robinson me parece súper interesante en el sentido del profesional hoy por hoy, ¿sí? Hablemos de artistas, hablemos de diseñadores, hablemos fotógrafos, ¿sí? Pero siempre, hoy por hoy, lo importante, que lo puse ahí en negrita, es poder controlar el tiempo y los recursos que tenemos, ¿sí? Siempre nos van a estar faltando cosas, ¿no? Siempre vamos a estar dependiendo de, pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer hoy por hoy con lo que tenemos? ¿Sí? Y eso es el verdadero creativo, ¿sí? Acá, bueno, muy perfecta la frase de Ken Robinson, dice, para ser creativo hay que poder controlar el tiempo y los recursos para obtener los efectos que te interesan y seguir el trabajo que te fijas, ¿sí? Un poco es interesante el reto en el que nosotros nos encontramos ahora, y esto lo conversábamos como grupo en la clase pasada, porque precisamente lo que no tenemos en esta cuarentena necesariamente es el tiempo y los recursos que quisiéramos para los proyectos. Y eso es un poco donde estábamos detenidos en medias frustraciones como grupo. Era, bueno, yo quiero hacer todas estas cosas, tengo todas estas ideas, pero para estas ideas necesito tantos modelos, tantos vestuarios, tantos maquillistas, necesito salir, tengo que ir a la playa. Entonces, de momento estamos en 4 paredes, en nuestra casa, con cosas que vemos todos los días, que estamos agotados de ver todos los días, y como estamos tan agotados de ver el vaso, la libreta, el celular, no le vemos las posibilidades creativas a cosas que verdaderamente lo pudieran ser. Es encontrarse en el problema, que era lo que yo les había, tenemos que problematizar el tema, la situación, porque a la medida que tú lo problematizas, entonces le encuentras una solución. Y por eso fue que empezamos con el DAFO, cuáles son las debilidades, cuáles son las áreas de oportunidad dentro del proyecto para poder ir identificando, y evidentemente todo el mundo identificó que una de las debilidades de nuestros proyectos es, las circunstancias en las que estamos como país, que no podemos hacer lo que nosotros quisiéramos, limitless, como dicen por ahí, con nuestro proyecto. Entonces, esta reinvención de controlar el tiempo y los recursos es probablemente algo que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas, cuando ya tengamos un panorama más claro y nos veamos en el momento de que, ok, ya pensé, ya tengo todas las ideas, ya me fui, ya fui todo lo creativamente posible, ahora que lo vamos a poner en papel porque lo tengo que hacer real. Ok, ahora vamos a moldearlo y bajar los pies a la tierra, y entonces, que era lo que yo les decía, vamos proyecto por proyecto a ver entonces cómo amoldamos esa idea a una cuarentena como la que estamos viviendo. Pero no significa que simplemente porque estamos en cuarentena la idea no va a funcionar y la vamos a descartar. No, lo que pasa es que le vamos a buscar otra forma de hacer ese acercamiento a esa idea, que no es quizás la del super estudio con las megas luces. Eso a lo mejor lo haremos cuando podamos salir a la libre comunidad en algún momento, pero mientras tanto, el reto del tiempo y el recurso que tenemos va a ser aún, yo pienso, hasta forzarnos a ser más creativos dentro del espacio, que las circunstancias en las que estamos. No, totalmente de acuerdo. Me acuerdo cuando estaba cursando arquitectura en los inicios,
que claro, uno venía con toda la idea de las mega obras, las superconstrucciones, y justamente empiezo en uno de los talleres de arquitectura, y lo que me hacían hacer era trabajo de vivienda de interés social. Era con muy pocos metros cómo resolver para que una familia tipo, bla, bla, ¿no? Toda la historia. Y yo decía, no, pero yo quiero realmente hacer esas obras impresionantes, súper creativas. Y a lo que me contestaban esos docentes era, no, en realidad, cuando tenés infinitos recursos, sí, podrás hacer todo lo que quieras, pero en realidad cuando los tenés limitados es cuanto más creativo terminas siendo o tenés que serlo, ¿sí? ¿Cómo resolver? Entonces, bueno, en ese entonces era la vivienda de interés social para personas que no tenían vivienda. En este caso es lo mismo. Yo recordaba que, bueno, claro, a uno le encanta salir por ahí, a recorrer, a sacar sus fotografías por la calle, etc. Pero también me acuerdo cuando en algunos momentos, en una revista, haciendo la edición de una revista, tenía para varias páginas una sola fotografía, pero tenía que poner imágenes en un montón de páginas. Pues nada, la herramienta principal, el encuadre, ¿no? Bueno, empezar a reencuadrar y super reencuadrar esa foto, y la terminaba haciendo como un montón de fotos y en sí era una sola, ¿no? Bueno, hay que arreglarse con lo que uno tiene, y en esos momentos es cuando realmente yo creo que nace la creatividad. Yo creo que los proyectos que vayan a hacer ahora, y desde esta modalidad, y desde el que hacer desde sus casas o lo que puedan acceder, van a ser maravillosos y van a ser increíbles en comparación con el tener todas esas posibilidades de salir, de irse. Yo creo que incluso los van a poder hasta concretar de mejor manera, porque van a estar más concentrados todavía. Bueno, y un poco esto también que estábamos hablando recién, de si se podían tener esas reglas o esas limitaciones sobre la creatividad. Y esas reglas no son justamente limitaciones, ¿sí? Sino son esos métodos, esos recursos con los cuales nosotros podemos ir avanzando paso a paso. Avanza una más. Cuando yo digo de avanzar paso a paso, tampoco es que esté pensando de una manera lineal, ¿sí? Estoy pensando, en realidad, de ese ir y venir, de, en realidad, trabajar de forma totalmente iterativa en el sentido, bueno, sí, estoy investigando, empiezo a hacer esta investigación, empiezo a avanzar, empiezo a desarrollar mi idea, pero llega un punto que en realidad empezamos como a trancarnos y no nos salen las cosas y no está fluyendo del todo. En realidad, ¿qué hacemos? Pues nada, volveremos un paso para atrás o 2 pasos para atrás a revisar en realidad qué información nos está faltando o qué nos falta en determinado momento, ¿sí? Pero sin estresarnos en lo más mínimo. Nosotros seguimos adelante porque siempre vamos a estar avanzando. Y entonces, una y otra vez, estaremos en ese ir y venir, ir y venir. Obviamente nos tenemos que acotar en el tiempo, tenemos que tener plazos, tenemos un plazo para entregar determinado trabajo, o sea que tampoco va a ser hasta el infinito. Entonces es súper importante que cada uno siempre se haga un autocronograma o un autocalendario que vea en realidad qué actividades pueden empezar a superponerse con otra, ¿sí? Y cómo hacer para quizá en algunos momentos lejos empezarlos a desfasar, cosa de llegar a esta meta. Esa meta será la fecha en que nosotros tenemos que entregar determinado proyecto, ¿sí? Bueno, dentro de esas metodologías de trabajo, una que ya hoy por hoy súper conocida, el Design Thinking o pensamiento de diseño, como se lo intenta traducir al español, con una metodología creativa, que en realidad no es ni más ni menos que el proceso propio de diseño, ¿sí? Pero que bueno, esta empresa, IDEO, después si quieres ahí se las escribes y la pueden googlear y buscar un poco todo lo que hizo esta empresa. Sí, está bien. Con este personaje que en mi país, yo le comentaba a Viviana, se parece mucho a un cantautor muy conocido, y cuando yo se los presento a los estudiantes se creen que es él y no. Una más. Él en realidad es David Kelley, es uno de los fundadores de esta empresa, de IDEO,
y que también empezó a trabajar y se desarrolló esta metodología, este proceso de trabajo en la Universidad de Stanford. IDEO lo que hace es patentar esta metodología de trabajo, y lo que ve en realidad es que cuanto más la abra y la dé a conocer y la empiecen a utilizar, también mucho más se van a estar enriqueciendo ellos. Por lo tanto, lo que hacen unos años después, la liberan todos los recursos que ellos utilizaron o crearon, liberan el nombre, porque era una marca registrada, por lo tanto, podemos hacer uso absolutamente de ello, y en la Universidad de Stanford lo tienen como un área de trabajo, un área de... Sí, puedes seguir avanzando. Sí, claro. Como primera etapa, entonces, esa de los gatitos, que me parecen como súper tiernos, ese acercamiento. Como cualquier etapa de un proyecto, empezamos con ese empatizar, con ese acercamiento, con ese conocer, con ese investigar más y en profundidad, y todo lo que podamos, ese tema que estamos proponiendo, o ese producto, o ese proyecto que estamos proponiendo. Bueno, un poco esa distancia o esa diferencia que hay entre la experiencia del usuario, todo eso que nos ha contado, y ese producto o ese servicio que nos está pidiendo, se le llama justamente dolor. Esa distancia que lo separa, ese proceso o ese... Sí, es un proceso propiamente dicho. Ese espacio que lo separa entre uno y otro, se le llama esa distancia el dolor, ¿sí? El dolor de la persona, el dolor de los usuarios, de no poder alcanzar o no poder tener determinado producto. Esto, sobre todo, hablándolo desde el punto de vista del diseño. En este proyecto que hoy justo se cortó cuando les iba a empezar a comentar, el que nombraba Viviana cuando me presentó, el de Museos Vivos, en realidad en ese trabajo yo empecé justamente conociendo ese museo por ese sistema de señalética que me habían solicitado para todas las indicaciones del museo, y lo que empiezo a descubrir en realidad es, bueno, qué tipo de usuario era el que acudía o recorría ese museo. Un poco más allá, empiezo a hablar con las personas que trabajan dentro de ese museo y cómo se sentían dentro de su actividad, qué era lo que hacía. Entonces empiezo a ver también una cierta desconexión entre uno y otro, no sabía el otro qué hacía, pero ¿no? Estaba como que bastante aislado dentro de lo que estaban haciendo todos allí. Viendo un poco eso de que, bueno, estaban preocupados porque querían que empezaran a ver otro tipo de usuarios, acercarse al barrio, acercarse a otras personas que estaban quedando como por fuera del museo, es que empiezo a ver y me empiezo a dar cuenta de que era bastante inaccesible, no solamente desde lo físico, sino del acceso al propio museo por las escaleras que tenía, etcétera, sino que la información también era para unos pocos entendidos en el tema, ¿sí? Y eso también está hablando de un museo que ya quedó como, bueno, en el pasado. Hoy por hoy se trata de que los museos sean algo interactivos, que no sean solamente para ir a ver y listo, ¿sí? Sino de acercar el museo a las personas, acercar todo ese patrimonio cultural que está quedando ahí dentro al resto de la población. Bueno, así trabajándolo es que se desarrolla todo este proyecto que se llama Museos Vivos, Tecnología para la Inclusión, en donde se termino trabajando o integrando al equipo de trabajo a personas ciegas y a personas sordas, las cuales nunca habían podido pisar este tipo de museo, porque realmente o no les servían las audioguías, porque en realidad es para la persona que sí ve, no son audiodescripciones como se llama para las personas ciegas, y la persona sorda no tenía algún intérprete que le pudiera ayudar en determinadas situaciones. Se desarrolla una aplicación entonces en donde se eligen determinados objetos que las personas ciegas los podían tocar, se hicieron reproducciones táctiles de las pinturas, por ejemplo. Entonces la persona ciega podía tocarlas, ir entendiendo de qué se trataba y a su vez escuchar esa audiodescripción de qué era lo que estaba tocando, cómo se sentía, etc. Si bien personalmente pienso que eso a su vez son nuevas obras, ¿sí? Porque también es la interpretación de otra persona, en sí mismo el arte es así, ¿no? Cada uno que lo ve va a interpretar según su experiencia, según lo que siente, piensa, etc. Pero bueno, nada, a partir de todo ese proceso que se hizo de investigación y de
inmersión dentro del museo, entraron a surgir un montón de proyectos más que nunca se me hubieran ocurrido cuando me dijeron, bueno, queremos un sistema de señalética, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es que les digo yo que siempre se les empiezan en ese empatizar, en ese acercamiento y conocer más a la otra persona, a la empresa, a la institución, se le empiezan a abrir un montón de líneas posibles de trabajo y de desarrollo, ¿sí? Esto simplemente también es les hago rápidamente el cuento, la película es una película para el cine uruguaya que se llama El baño del Papa, capaz que tienen oportunidad después de googlearla y verla. Es justamente la oportunidad o la creatividad de una familia muy pobre en una zona bajamente poblada del Uruguay, en la época en que vino a visitarnos Juan Pablo II, y decidió, no recuerdo bien exactamente por qué, ir a esa población o a ese pueblo. Y claro, empieza la creatividad de la gente. Bueno, si van a venir, empezaron a decir que venían miles y miles de personas a ver al Papa, etc. Uno se les ocurre, bueno, empezar a hacer medallitas para vender, otro se le empieza a ocurrir, bueno, comida, porque la gente a lo largo de todo el relato del Papa van a pasar horas y van a tener hambre. A esta familia, al padre de familia justamente, se le ocurre pensar en que, bueno, la gente a lo largo de todo el día va a estar tomando, va a estar comiendo, en algún momento van a tener necesidad de ir al baño. Se le ocurre entonces así inventar un baño exterior, hizo un baño, entonces a la hija la pone a cortar papel higiénico y a entregárselo a la persona. La otra señora, la esposa de él, empieza a invitar a las personas a pasar al baño, muy amablemente, y bueno, estuvo una situación en realidad tragicómica, en donde este hombre va, compra un inodoro, no tenía otro vehículo que su bicicleta, entonces hay escenas en donde viene cargando el inodoro en la bicicleta, y bueno, lo llega a instalar ahí, bueno, nada, algunos consideran que se quedan un poco tristes cuando la ven, eso me pasó un poco a mí, porque ya les digo, es tragicómico, a mi esposo todo lo contrario, se rió muchísimo, pero bueno, es una situación de un sitio de Uruguay que, bueno, es sobre la frontera, entonces hay mucho contrabando entre Brasil y Uruguay, etcétera, bueno, eso. Y finalmente por ahí les quería dejar un poco la bibliografía y algunos links donde pueden llegar a ampliar todo el tema que estuve tratando, algunas charlas TED de Ken Robinson que son súper interesantes también y que también